prácticamente en este mundo, y más cuando estamos en épocas tan importantes como son estas elecciones que estamos teniendo, y selecciones también, porque hay que seleccionar a qué candidato te va a gustar para luego cuando lleguen las primarias, las internas o como quieran llamarlas de los partidos, y también la famosa concertación. Vamos a hablar hoy entre muchos temas, también vamos a hablar y vamos a tocar la concertación y algunos temas muy importantes. También vamos a hablar del no juicio político, del posible nuevo libelo acusatorio que ya se presentó, qué está pasando, qué no está pasando. ¿Sabemos lo que es un juicio político realmente? ¿Sabemos cómo funciona realmente? ¿O por qué no aceptó ir a juicio político si estaba tan segura de su trabajo o la gestión que estaba haciendo? ¿El juicio político simplemente por ser un juicio ya determina que es culpable? Arrancamos. Ya estamos en el salón otra vez. Le damos la bienvenida a Katia González. Buenas noches, Katia. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis, José, Robert, Mane? Encantada de estar acá a hablar un poco de un tema que fue realmente muy polémico y que tuvo mucho interés mediático y ciudadano en las últimas semanas. Todavía no te dije cómo te presento, ¿viste? Voy a reservarme todavía en cómo te presento. Saludamos también a Manuel Riera, del Colegio de Abogados. ¿Qué tal, Manuel? Bien, Luis. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. También saludo a Katia, Robert, por los panelistas. Gracias por la invitación. Y saludamos a Robert Marcial González, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Mane, Katia, José. Encantado de estar en el programa. Qué largo, presidente. Ahora lo vamos a explicar también. Buenas noches, José Antonio. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenido. Bueno, ¿qué es un... Vamos a arrancar contigo, Robert Marcial. Sí. Presidente Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. ¿Qué es? Explícanos. El instituto es un órgano académico, básicamente, que está naturalmente pensado para proyectar y amplificar la academia a la sociedad civil, tender un poco un puente, y bueno, congrega a connotados constitucionalistas del Paraguay. Tenemos una activa misión de unir básicamente todas las ideas del constitucionalismo con la sociedad civil, en la inteligencia de que la Constitución tiene que ser leída en clave ciudadana. Es decir, la Constitución es un documento para la gente, no puede estar reservada solamente para quienes transitamos muchas veces con más pena que gloria por las facultades de derecho. Entonces queremos acercar la Constitución a la gente, ese contrato social que sirve para cohesionar a la sociedad, que sirve para controlar el ejercicio del poder y sobre todo que sirve para enriquecer los debates cívicos. La verdad que tanta gente habla a veces de la Constitución y vos le preguntás y no leyó ni un solo artículo, no saben ni en qué mundo se mueve. Manuel, Colegio de Abogados, ¿cómo vio todo esto el Colegio de Abogados? ¿Cómo se vive desde dentro todo lo que está pasando con el supuesto juicio, el no juicio? Y, a ver, el colegio no tuvo hasta ahora y no va a tener, por lo menos todavía, una posición puntual sobre el tema del juicio político, porque lo que nosotros estamos viendo desde afuera es lo que anunciabas al comienzo de la apertura del programa, ¿verdad? Una ininterrumpida cantidad de sucesos que se van dando, que no te permite, digamos, estar a la velocidad de la noticia. El colegio en ese sentido se reúne semanalmente, delibera, saca una posición colegiada sobre un punto determinado y a su vez los problemas que tiene el juicio político, y Katia los explicará mejor seguramente, son de enorme trascendencia política, no necesariamente gremial, y son de enorme coyuntura política en el ámbito electoral que se está acercando a una definición a finales de este año, ¿verdad? Entonces, las posiciones que se están teniendo en un sentido o en otro tienen en ciertos lugares y en otros casos no, aristas jurídicas por un lado, el resto es eminentemente político por otro lado. Y el colegio lo que está viendo es eso, ¿verdad? La observación del fenómeno como un ciudadano cualquiera. A ver si es que entramos o no a decir algo sobre el punto, ¿verdad? Pero tienen debates internos. Siempre, internos y externos, adentro y fuera de las sesiones. Porque hay una cosa, y ahora vamos contigo, Katia, que siempre me encantó cuando leí que eso que decía la ley es igual para todos, pero no ante los ojos de quienes las aplican. A veces cambia la forma de aplicar la ley, aunque la ley y la base es la misma. Sí. Entonces, es importante saber lo que el Colegio General, ojalá se pronuncien, ven de todo este mundo, porque acá parece que todo el mundo es abogado en Paraguay, ahora todo el mundo es
sabe de todo el mundo ha hecho carrera en leyes, hablan y hablan y hablan. Digo la población en general porque nos meten tantas cosas en la cabeza que ya todo el mundo, hay muchos todólogos en este país, muchos todólogos y algunos que otro comunicador también, a veces me incluyo yo que se me va y creo que sé de todo. Ahora seguimos contigo, Katia, ahora ya oficialmente candidata para el Senado. Sí, de la Alianza Encuentro Nacional, creemos que ningún proyecto personal puede tener la trascendencia individual para tomar posiciones en un momento histórico que nos vemos también como generación comprometidos y para no tener, digamos, una atomización de listas en diciembre y para no comprometer las chances de la oposición fundamentalmente de llegar al poder en abril del 2023, hemos dado este gesto generoso por esta vez. Y yo quiero que eso quede muy claro. Por esta vez, nuestro lugar de resistencia va a continuar siendo el Congreso de la Nación, hoy liderando una lista maravillosa de candidatos al Congreso, donde tenemos distintos perfiles que puedan construir esa seriedad y esa dignidad que se requiere desde el espacio legislativo para aprobar las reformas que se necesitan. Así es que sí, futura senadora nacional y presidenta del Congreso Nacional, que tampoco nunca hubo. Mira, es verdad, es importantísimo, o sea, es una de las cosas, y ahora hablamos con José también, con todos ustedes, que me llama la atención, el juicio político se centró mucho en la inactividad de la Fiscalía en cuanto a ciertas cosas relacionadas, por ejemplo, con el señor Horacio Cartes y el entorno de Horacio Cartes. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá, todo lo que puede llevar la inactividad de una Fiscalía General, no solamente posicionándola en un solo nombre, sino en lo que puede representar en general para otras actuaciones del país en general, y que creo que son también igual de importantes. A lo mejor, y siento, en mi opinión, a lo mejor el haberlo centrado solamente en Horacio Cartes y no dimensionar lo que puede ser que la Fiscalía General, no digo la fiscala, sino la Fiscalía General del Estado, incluida la fiscala en este caso, no haga lo que tiene que hacer como su trabajo, porque hay cosas que son inentendibles, como hay cosas que no se investigan, como hay cosas que no están siendo tratadas. Y entonces, ¿hasta dónde puede ir ese tentáculo que nos afecta a la sociedad en general? Robert. Sí, claro. A ver, el tema es realmente trascendente. La ciudadanía tiene que tener presente que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de llevar adelante la política criminal de un Estado. ¿Qué es la política criminal? Es la actitud que asume el Estado frente al fenómeno sociopolítico, socioeconómico, sociocultural del delito. Y en ese contexto, inevitablemente el derecho penal tiene que ser selectivo. No se puede perseguir todo lo que ocurre en una sociedad porque es humanamente imposible. Entonces se tienen que establecer prioridades y líneas estratégicas. Y lo que está muy claro aquí en los últimos años es que el Ministerio Público hizo gala de una carencia absoluta de política criminal, de una carencia absoluta de creatividad y sobre todo de voluntad para perseguir aquellos fenómenos que son verdaderamente dañinos para el tejido social. Y hablamos del crimen organizado concretamente. Entonces han puesto, digamos, muchísimas fichas en temas de dudosísima legitimidad, como por ejemplo perseguir ciudadanos deseosos de llevarse el pan con el trabajo durante la pandemia. Y han dejado de perseguir hechos punibles o por lo menos situaciones que ameritaban toda la intensidad y el rigor jurídico-político del Estado, como por ejemplo el crimen organizado. Hay cosas que ustedes me perdonan porque encima son todos abogados acá y nosotros me perdonan mi forma de hablar, si pero necesitamos abogados. No, pero quiero decirles que yo hablo muy básico, no hablo con tecnicismos, pero es que espero que me entiendan y que traduzcan lo que yo intento decir. Una de las cosas que a mí se me decía en privado: ay, no podemos hablar, podemos estropear casos, podemos entorpecer ciertas actuaciones, si nosotros hablamos la Fiscalía puede ser recusada, esta fiscal. ¿Hasta dónde se han amparado en eso, por ejemplo, como para no hacer el trabajo? Mira, yo creo que hay un problema conceptual en ese tipo de declaraciones. Porque el fiscal no es juez, es abogado. Es el que hace el trabajo de imputar primero y en el marco de una investigación, transformada en imputación, acusarte en su caso.
Lo que pasa es que el fiscal, a su vez, se maneja dentro de un marco legal de, digamos, de un proceso penal que no es disponible para el fiscal, o sea, no lo puede cambiar y está obligado a acusarte si encuentra mérito y está obligado a sacar la acusación si no lo encuentra. Cosa que yo puedo hacer si quiero o no quiero en el ámbito privado, pero él tiene la obligación el deber de, tiene un imperativo normativo que le obliga a funcionar o no así. Eso es que es tan puntual el aspecto del Ministerio Público. La cara pública del Ministerio es actualmente la fiscal general, pero se mueven dentro del marco de unos imperativos. Y donde no habían imperativos, metieron más de 3.500, 3.800 imputaciones para agarrar ciudadanos libres en plena pandemia, con Euclides, Acevedo gritando a diestra y siniestra sobre las patrulleras en la ruta, ¿verdad? Amenazando desde el Ministerio del Interior. Y por otro lado, donde sí están los imperativos, esa ausencia se da. Entonces, quien mira desde afuera, ve con duda esto, con el mismo lenguaje simple del que hablabas recién, diciendo, y bueno, ¿y por qué en estos casos sí, porque en estos casos no? No tenía lógica. Y la trascendencia que mencionaba Robert también. Entonces, la trascendencia, ¿por qué se hace, por qué no se hace, por qué en un caso, por qué en otro caso? Es un cuestionamiento legítimo del ciudadano que no necesita el lenguaje técnico para ser expresado. Al contrario, necesita una respuesta técnica para justificar. Porque el que está en el poder, Luis, tiene que explicarme a mí. Yo soy ciudadano. A mí me tiene que dar la razón de tu actuar para que te elija de vuelta o te raje en la próxima elección. Claro. O te remueva vía juicio político, o te remueva vía juicio de enjuiciamiento de magistrados, o lo que fuere, ¿verdad? El control hago yo como ciudadano. Entonces, ese es el trasfondo, digamos. Podríamos hacer un análisis, porque yo estuve tanto tiempo fuera, hablábamos fuera de cámara justamente cuánto tiempo estuve fuera. La actuación en general del Ministerio Público a lo largo de estos últimos, vamos a decir, 30 años. En primer lugar, tener un ex fiscal general, Javier Díaz Verón, preso, te da la talla de lo que nos debe la Fiscalía como representantes de la sociedad, Luis. Yo estoy sentada hoy entre dos grandes, ¿verdad? El presidente del Colegio de Abogados y del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, gente que está observando desde afuera, desde un ángulo no solamente académico, sino ciudadano, porque lo que tiene que entender la gente es que la inacción de la Fiscalía nos afecta en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde yo quería llegar. Porque al no tener un representante que hoy finge demencia y se declara mudo, alegando supuestamente la cobertura legal, que es falsa. Yo sí no puedo hablar con mi abogado. ¿Qué pasa si vos cometés un ilícito y querés contratarme a mí? Y yo te digo, no, sabes que yo no puedo hablar. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que querés que yo sea tu abogado si yo no puedo hablar, no puedo defenderte, no puedo amplificar, no puedo contarle a la gente? Entonces, lo que dice hoy la Fiscalía para excusarse de hablar y de participar activamente en el debate es falso. Lo que no puede revelar es secretos de un proceso en especial. Pero lo que no puede hacer es llamarse al silencio más absurdo para no amplificar cuál es la política criminal del Estado en el caso de robo, de estafa. Y hoy tenemos una realidad. La justicia paraguaya sigue mordiendo al descalzo, al desprotegido, al desvalido, al pobre, al sin influencia y continúa complaciente con el ladrón de cuello blanco. La Fiscalía nos debe una justicia soberana, independiente y objetiva. Hoy tenemos una justicia que, salvo excepciones que confirman la regla, y eso lo saben los fiscales y los jueces, porque venimos desde la lucha gremial hace mucho tiempo, que te cobra para imputar y que te cobra para sobreseer. Y se ha convertido en un mercantilismo que realmente hoy confronta las fibras más íntimas de la democracia. Por eso se tiene que ir Sandra Quiñones. Es tan complicado, José. No, estábamos hablando de la Fiscalía, pero cuando los casos pasan a juicio, a la parte donde se enjuician, es igual, es el mismo problema, por lo que estás diciendo, ¿no? No solo que los casos no lleguen, sino que cuando llegan también son susceptibles de manipularse. Sí, absolutamente. El sistema de justicia en el Paraguay es frágil en todos los niveles. La institucionalidad en el Paraguay es frágil en todos los niveles. Esto se ve en todos los poderes del Estado y lamentablemente se siente mucho más, de manera mucho más lacerante en el Poder Judicial. Léase juzgados, léase Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el mensaje político que transmiten es verdaderamente el de la
absoluta inacción, es de la indolencia incompatible con los valores de la democracia constitucional. La democracia constitucional es un sistema de valores que no solamente, digamos, permite que los poderes públicos hablen, sino que exige que los poderes públicos hablen. La Fiscalía y cualquier persona que ejerce el poder público está obligada, en los términos que manifestaba Manuel y también Katia, a explicarle, a dar razones suficientes al ciudadano para que se pueda controlar su actuación y sobre todo para que podamos saber que efectivamente están orientando sus decisiones y sus acciones en la línea querida por los valores de la democracia constitucional. Valores como la transparencia, la rendición de cuentas, la persecución efectivamente de situaciones disvaliosas o de hechos punibles. En ese marco el Ministerio Público tiene que hablar y en este caso en la coyuntura actual con más razón porque hemos llegado a niveles absolutamente alarmantes de debilidad institucional, como basta recordar simplemente el terrible asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que era precisamente una de las personas que estaba honrando con mucha altura y con mucho compromiso su posición dentro del Ministerio Público. Así es que si hoy las instituciones en todos los niveles, repito, pero hablando del Ministerio Público en forma concreta, deciden llamarse a silencio, es porque le están haciendo el juego al crimen organizado y eso no podemos permitir como sociedad civil. Es muy complicado y tratar de entender a veces desde fuera. Otra de las cosas que reclamaba el Ministerio Público es la falta de presupuesto para resolver ciertos casos. Y decía que estaban con poco personal para desarrollar tantas actividades que tenían que hacer y que eso también puede ser causal de no resolver ciertos casos. ¿Vos qué opinas, Katia? El presupuesto del Ministerio Público hoy es de 914 mil millones de guaraníes. De cada 4 guaraníes que se destina a sostener la función misional del Ministerio Público, 3 guaraníes es para pagar salarios. Hoy tenemos problemas de estructura y una de las causales del juicio político es justamente la mala gestión administrativa. Sandra Quiñones no es una buena gestora, porque ella es la que elabora su presupuesto. No es que el Congreso le elabora el presupuesto. Ella envía al Ministerio de Hacienda para que remita a su vez al Congreso Nacional cuáles son las necesidades que tiene el Ministerio Público que cumplir para cumplir con la ciudadanía su rol constitucional. Y la verdad es que siempre se han priorizado salarios. Se le mató a Pecci. Ellos hablaban de seguridad. ¿Y saben qué pidieron para reprogramar su presupuesto? 30% de aumento salarial. ¿Y cómo? Yo quiero que me explique cómo con el 30% del aumento salarial de los fiscales o de los funcionarios de la Fiscalía se va a poder cubrir la inseguridad que hoy tienen los servidores del Ministerio Público. Esa es una falacia, es una mentira y es responsabilidad de la Fiscalía no tener un presupuesto acorde al rol que les compete cumplir en la sociedad. ¿Puedo hacer una preguntita? Por desconocimiento, ¿qué responsabilidad tiene la presidencia en cuanto al Ministerio Público? Ninguna, solo depende de diputados y senadores. No, son tiene autónomos. alguna responsabilidad? No, son autónomos. La Fiscalía es la que guía la política criminal, ellos son autónomos, ellos piden su presupuesto. El Poder Legislativo nunca le recortó presupuesto al Ministerio Público, eso hay que decir también. Siempre le hemos aprobado lo que pidieron y repito, 900 mil millones de guaraníes hoy para pagar salarios. Entonces, claro que hacen aguas por todos lados. Estamos bueno, desde que llegué a Paraguay lo único que se escucha es la justicia está vendida, no tenemos justicia, no se hablaba tanto del Ministerio Público, aunque sí se criticaba a muchos fiscales, me acuerdo en esa época se criticaba a otro tipo de fiscales. ¿Qué pasó para que lleguemos a esto, Manuel? ¿Qué pasó para que la justicia, los jueces, la fiscalía, los abogados tengan tan mala crítica? ¿Qué pasó? Mira, porque a ustedes como el Colegio de Abogados, presidente del Colegio de Abogados, debe dolerles escuchar eso. Sí, si me permitís, antes de entrar a eso, Luis, el Colegio de Abogados pidió y obtuvo audiencias con Sandra Quiñones en el pasado, en plena pandemia. Porque los abogados estaban encerrados también, no podíamos salir porque... Sí, fue desesperante. Porque Euclides nos cazaba allá afuera con policía, ¿verdad?
No te cae bien Euclides por lo que veo. No hizo bien tu trabajo. Describo hechos. Pero porque no hizo bien su trabajo. No, porque violó las libertades individuales, entre ellas las nuestras, ¿verdad? Entonces, esa democracia constitucional a la que refiere Robert, ¿qué significa? Que la democracia como omnipotencia de la mayoría, vamos a votar acá quién dirige el programa, no puede estar desvinculada de los valores constitucionales que enmarcan esa decisión mayoritaria. Y uno de esos valores es la libertad. Le guste o no le guste democráticamente a alguien. Entonces, hay cosas sobre las que no se puede decidir. Yo no puedo votar acá, meterte preso. Aunque seamos por unanimidad, no se acepta. Entonces, la palabra, la frase conjuga marco constitucional con régimen mayoritario de toma de decisiones. La política criminal, en este caso, tiene vinculación directa. La Fiscalía General, cuando habla, oyen vinculantemente sus fiscales, porque hay relación jerárquica por ley. Entonces, ni necesita mayoría y está obligada por normas constitucionales que le imponen accionar públicamente. Si yo no quiero accionar o si yo quiero accionar, estoy subordinado a lo que me diga la Fiscalía en ciertos temas. Pero la discrecionalidad es fiscal. Por eso es que la mirada es política, o sea, en qué sí y en qué no ante las carencias. 914.000 millones le permiten a la Fiscalía no decir es insuficiente, sino es con lo que tengo, ¿qué hago? ¿A todos en la mesa o a dos de la mesa o a uno en la mesa? Y si hubo plata para perseguir 3.800 ciudadanos, ¿por qué no perseguís uno? Exacto. Entonces el problema no es presupuestario. El problema es un sofisma, no existe, está disfrazado de. Esa política criminal es la que se menciona. Y no lo digo yo, me lo dijo ella como representante del colegio en plena sede de la Fiscalía cuando ella decía, liberé mis fiscales. O sea, que cada quien haga lo que quiera. Eso estuvo dicho dentro del Ministerio Público. Y también lo dijo inclusive la propia Corte en reuniones con los gremios, donde la cabeza de la política criminal desde el Poder Judicial es la doctora Carolina Llanes. Y lo dijo inclusive en un congreso. Había problemas de conversación entre Ministerio Público y Poder Judicial, que es lo que le preocupaba a José. Entonces, yo no tengo que explicar demasiado, sino que tengo que comunicar lo que ocurrió en ese asunto y estamos hoy en ese problema. ¿Por qué falla esto? Por supuesto, podemos mirar hacia atrás años y años y años y años. Entonces, eso puede venir desde miles de aspectos. Hoy el Poder Judicial tiene 250.000 causas en el sistema ingresando todos los años. En promedio no resuelve más del 40 o 50% de los casos ingresados a nivel sistema. La parte penal es la más morosa del sistema, que no supera el 10%, y la Corte es la segunda más morosa, que no supera el 20%. Todo ese esquema gigantesco de litigiosidad tiene a su vez cosas que son noticias. O sea, no importa yo esté hoy discutiendo cheques de 100 millones de guaraníes o de 4 millones de guaraníes en el juzgado de paz. El tema importante es Horacio Manuel Cartes Jara, Javier Díaz Verón, Javier Zacarías Irum, Manuel Riera Domínguez. Se eligen cosas, porque eso es lo que hace a la imagen del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un observatorio. Ha elegido más de 100, 150 causas que son, digamos, de interés social. ¿Cuántas están arregladas? ¿Cuántas están condenadas? La respuesta viene sola, ¿verdad? Y sí, hiciste mucho hincapié cuando él dijo que con ese presupuesto podrían haber investigado a esa persona. A ver, el O sea, tema... te pusiste... Sí, no, lo que pasa es que es importante porque esta es la manera de hacer pedagogía ciudadana, ¿verdad? De explicarle al ciudadano de a pie que no se necesita ser técnico en absolutamente nada para entender estas cuestiones básicas, que no tenemos que tener posgrados y maestrías para poder exigirle al poder público que cumpla con su rol. Y el problema presupuestario es una constante en todas las devaluadas democracias del tercer mundo. Así es que ese es un dato de la realidad que yo, como aspirante a ejercer un cargo público, lo tengo que administrar. Si me molesta, si me complica o si no sé lidiar con eso, no me meto en ese lugar. Ahora, una vez que estoy en el cargo, tengo que hacer con los recursos que tengo
todo lo posible para robustecer las decisiones públicas y para explicarle al ciudadano, como bien marcaba Manuel, que con lo poco que tengo estoy priorizando lo urgente, estoy priorizando aquello que verdaderamente es significativo. Y eso es lo que no se hace no solo en el Ministerio Público, sino que en la estructura pública en general. Y ahí viene a cuento lo que muy bien marcaba José, porque es una pregunta clave la que hizo. ¿Qué pinta el Poder Ejecutivo en todo esto? Y pinta mucho porque esa falta de diálogo del Ministerio Público para con la sociedad también se percibe al interior de las instituciones. O sea, cada uno trabaja en compartimientos estancos y no son capaces de coordinar políticas públicas para lograr eficacia en la persecución penal. Y el Poder Ejecutivo tiene a cargo la Policía Nacional, y la Policía Nacional tiene que respaldar el trabajo del Ministerio Público, pero no se hablan, todo lo contrario, están cada uno medrando en sus pequeños feudos, secuestran a las instituciones públicas de mano de los ciudadanos para recaudar. Y parte de la mala utilización de recursos tiene que ver con que es absolutamente transversal advertir que todo el Estado paraguayo prioriza, orienta sus decisiones exclusivamente en la línea punitiva. Solo quieren recaudar, solo quieren cobrar, solo quieren penalizar. Esto se ve, pandemia, Ministerio Público, se ve claramente, por ejemplo, cuando el Ministerio del Trabajo, en vez de proponer políticas para mejorar el empleo, solamente quiere multar emprendedores. Se ve claramente cuando el Instituto de Previsión Social solamente, además inventan, esto es gravísimo porque ellos le atribuyen deudas. O sea, te inventan el problema para venderte la solución, para decirlo en términos criollos. Y eso es malgastar el presupuesto público, eso es no saber utilizar los recursos que se tienen y sobre todo, y esto es lo perverso, eso es mostrarle al ciudadano que el Estado está en su contra y no a su favor. Es tremendo porque parte de lo que vos decís del Estado, yo que lo miro desde fuera veo que están acusando a un grupo y en casa no miran lo que tienen en casa el gobierno, por ejemplo. Acusan a un lado y en su casa tiene un montón de cosas trapos sucios que lavar y tampoco toma una decisión. Esa no trabajar en conjunto para lo que le interesa, que atacan al Ministerio Público, por más que tengan razón o no, siendo ellos gobierno y siendo ellos que tienen un montón de cosas a lo mejor que investigar en su propio equipo, en su propio séquito, desde la vicepresidencia para abajo que te hablan barbaridades. Entonces, nosotros miramos desde fuera y decimos, madre mía, ¿en dónde estamos metidos? ¿Quién nos va a defender el día de mañana? Yo les quiero contar brevemente un caso que me pasó a mí. Yo tuve un tema de una historia rara que me pasó, de intento de... Nunca entendí si fue intento de sextorsión o no sé qué pasó. Sí, no sé qué querían, no sé qué me querían extorsionar o no sé qué. Y se metió el Ministerio Público, ¿verdad? Desde la Fiscalía a investigar. Y me llamó la atención porque cuando quisieron avanzar, enseguida avanzaron. Sabían cuándo entró la persona por el aeropuerto, cuándo fue la última vez que entró, cuándo estaba en España, las llamadas de España, los teléfonos de donde me habían llamado. Todo, de repente se paró todo porque ya, y me dijeron, lo siento, tenemos otras... Prioridades, gracias. Tenemos otras prioridades y ahí está, las personas se fueron, mi caso terminó en la nada. Yo tuve que advertirle a compañeros del medio y compañeras que el mismo equipo, el mismo grupo estaba intentando hacer lo mismo con diferentes, sí, porque un grupo que venía, bueno, da igual, no quiero nombrar, pero me llamó la atención porque de repente cuando quisieron informarse o informarse de alguien, surgió la información por todos lados. Sabían quiénes no eran. Digo yo eso cuando hay inacción y no quieren llegar al fondo de las cosas. Pero en este país, sabiendo que si investigase un poquito, llegase a todo, ¿cómo podemos ver que se sigan moviendo, que realmente no presenten carpetas, que no esté avanzando? Y claro, el presupuesto te dicen otra vez. No hay gente, no hay personal, el presupuesto... No, pero el problema no creo que sea el presupuesto, sino... todo lo que reciben por detrás. Yo estoy harto de escuchar lo que reciben las coimas, como se llaman aquí, que existen en todos los países, pero ese es el verdadero problema, la corrupción que alcanza a todas las instituciones. No es que no tengan plata, porque en Paraguay se produce plata y mucha plata, pero el mismo presidente, que no sé si tendrá algún vínculo legal, se jacta de saber que le ofrecen $250.000 a diputados por votar en contra de él. Y no dice el nombre. A favor de Sandra Quiñones, en contra... que no entiendo cómo puede hacer eso un presidente de un país y se queda tan pancho. Hace un ratito creo que decía que
a Bachi Núñez también le podía vencer con su brazo, que no hay problema. O sea, ese es el nivel, Y sí, porque que estamos amenazó a teniendo Moquete. y el nivel que tenemos que plantearnos si queremos que siga o no, porque su heredero es el que está también pugnando, ¿no? A mí, y ya para concluir, me di cuenta yo solamente con mi caso muy pequeñito, que si la Fiscalía quiere investigar, puede investigar, que si quieren llegar al fondo de las cosas, pueden llegar, y que la inacción es... El que calla otorga, ¿no dicen eso? Pero vos no te adelantaste en tu posible pedida de juicio político. No. De verdad, porque te están diciendo, perdón, ahora que cambie, acá el salón es así. Te están diciendo que a lo mejor podrías haber investigado si iba a haber votos, si no iba a haber votos, que no era el momento. Yo quiero, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer independientemente de los votos. Y este juicio político fue curativo, fue depurador, identificó quién era quién, quiénes sabían hablar, quiénes sabían leer, quiénes defendían una agenda. Y es demasiado importante eso de cara a las elecciones. La gente pudo ver en 6 sesiones exactamente quién es quién en el Congreso. Y eso, repito, tiene un valor incalculable para renovar la clase política. Hoy sabemos quién es el tabú, quién está moviendo la colita. O se hace tal. ¿Verdad? ¿Quién está moviendo la colita? ¿Quién está defendiendo al patrón? ¿Quiénes se confunden? Hoy sabemos quiénes son los confundidos. Y sabemos también los motivos. Yo le quiero decir a la gente, el margen de maniobra que nosotros tenemos en la Cámara es nulo. Bastaba que un voto no tengamos para que esto no prospere. Pero se hizo el esfuerzo y se hizo lo correcto, teniendo en cuenta que el anuncio de la Embajada Americana creo que fue un evento significativo y el más significativo en los últimos 10 años. Ahora vamos el mensaje de la embajada, del embajador, también vamos a hablar. Y lo que vendrá. Sí, Porque pero hay también rumores. vamos a hablar del apoyo que recibe, por otro lado, la Fiscala General del Estado. A ver si ustedes como profesionales, como abogados, nos pueden explicar cómo es eso. Ahora volvemos, enseguida seguimos. Realmente es importante hablar con usted, aunque José y yo nos perdemos en alguna cosa. Bueno, yo te nombro, te digo a vos que no Sí, me perdés, pierdo también. también te perdés. Pero es tan importante, como decía Robert Marcial, que la gente escuche, empezar a hablar ese idioma, porque a veces no se dan cuenta, ustedes se emocionan cuando están entre profesionales y hablan de cosas y no todo el mundo entiende. Y estamos en una época, y va a seguir hasta abril del año que viene, y vos lo sabés mejor que nadie, pues seguís como candidata, en este caso a senadora, en la cual muchas de las informaciones también se dicen orientadas para que unos crean unas cosas, unos crean otras cosas. Hay verdades que se amplían, verdades que se ponen debajo de una alfombra. Entonces es importante entender muchas cosas del funcionamiento. Antes de ir a corte, te comentábamos el tema del embajador, lo que dijo significativamente corrupto. El aval que le hace, por otro lado, Estados Unidos al trabajo de la Fiscalía. Entender eso, pero también me gustaría, si podemos entrar en otro momento, en lo que si hubiese llegado a ese juicio, porque se presentó otro nivel acusatorio, ¿verdad? Ahora también nos explica. ¿Cómo hubiese sido ese juicio? ¿Cómo hubiese avanzado? ¿Qué se le podría haber dicho? Vamos a hacer un supuesto, ¿les parece? ¿Podemos hacer eso? Bueno, ¿Que no te queda más remedio? y no me queda más remedio. No, pero para que nos expliquen ustedes desde fuera, ustedes también lo verían desde fuera, porque ese juicio sería justamente en el Congreso. O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Puedo decir cómo debe ser, no cómo hubiese sido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debería ser? El juicio político tiene una carga jurídica por culpa de la palabra juicio. Y como es juicio reconocido, vinculado a lo jurídico, parecería ser que, por ende, tiene más o menos una estructura similar a la de un juicio. Es que para mí entonces es como si se convirtieran en jueces los parlamentarios. Así mismo, ¿verdad? Pero en definitiva es un proceso interno propio del Congreso, del Poder Legislativo, en la cual una Cámara, en este caso la de diputados, da razones políticas ante otra Cámara, que en este caso es la de senadores, para ver si las acepta o no, removiendo un funcionario de alto cargo del ejercicio de sus funciones. ¿Por qué funciona esto en definitiva? El juicio político lo que hace es dar un mecanismo de remoción de funcionarios de alto cargo. No me remueve a mí, remueve a un presidente, remueve a un ministro de corte, remueve a un fiscal general, o sea, ciertos altos cargos de la estructura de poder en el Estado paraguayo, ¿verdad? Perdón, ¿hubo algún caso ¿De remoción? de juicio político?
Lugo, el más Lugo, en el cercano. caso de Lugo, bueno, Lugo, como el más presidente. cercano. Los ministros Sindulfo, Blanco, Bajá que tuvieron, pero senadores no llegó a... No llegó. O sea, diputados no terminó de Ok. conseguir las elecciones, los votos, etcétera. Pero ya hubo casos, ¿verdad? Y hubo casos en los cuales hubo un juicio, perdón, y ahora hubo juicio y no llegó a ser removido. Y estos, Eso, porque directamente el proceso no se cumple. no se llegó a cumplir, perdón. Este es un caso, el que acaba de ocurrir, el de, No me refiero a eso, me refiero de a absolución, diría. Sí. O sea, de no condena. de que no condena. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Perdón. Lo que se quiere hacer en definitiva es control del poder sobre el poder constituido, en este caso los altos mandos. La lógica que tiene esto detrás es esta: la soberanía a la larga de un presidente, de una fiscal general, de cualquiera de las personas que están ahí, reposan en el pueblo ejerciendo su soberanía a través del voto elige ciertas personas y los mecanismos eligen lo demás. A la fiscal general se la elige como en todos los otros altos cargos por una terna que sale del Consejo, con el acuerdo del Senado y el presidente, llega durante 5 años, termina los 5 años y se va. El juicio político la saca antes a las personas, por razones políticas. Entonces, la razón política de vuelta es control cívico. El pueblo no se reúne en las plazas a pedir juicios políticos, está representado en el Congreso. El funcionamiento del Congreso dividido en cámaras decide directamente si va o no y decide si acepta o no. Eso es lo que se debió ver en este caso y lo que se vio es que no decidió ir adelante por las razones que bien va a aplicar. Claro, Katia. pero lo que yo me cuestiono es que supongamos que hubiese ido adelante, otra vez los que tenían que haber tomado la decisión de condenarla o no, vamos a decirle, de pasar a ser, otra vez eran los mismos que a lo mejor la habían salvado previamente en otros posibles juicios. La Cámara de Senadores, sí, es la Cámara de Senadores la que hubiese tomado la decisión. Y bueno, pero también están los mismos equipos, las mismas personas que deciden, digo. O sea que a lo mejor ella se hubiera salvado, digo yo nomás. A eso quiero llegar. Sí, es posible. ¿Entendés? A lo mejor ella se hubiera salvado si llegaba ahí. O sea, es una posibilidad, sí. Claro, una respuesta, posibilidad remota a lo mejor, pero existe. Ahora, ella no se quiso enfrentar a eso porque tendría que haber dado explicaciones, ¿verdad? Tendría que haber dado... ¿Qué pasaría entonces ahí en su secreto de todos los casos abiertos, Katia? No, ella fue el mal desempeño de funciones, supongamos que hubiera fue llegado la el juicio. causal por la Sí. cual se le enjuició. Por eso yo coincido un poco acá con Mane en el sentido de que ponerle el nombre de juicio muchas veces nos lleva a que tiene que ser un proceso así engorroso, donde se tengan que presentar pruebas. Claro, Y en realidad, acá hay causales, y ella se tendría que haber defendido de las causales de mal desempeño de funciones que se pusieron como parte de la acusación que sostenía la Cámara de Diputados. ¿Cuál es ese mal desempeño de funciones? Que ella no es una ciudadana apta para manejar la política criminal del país, y hay razones suficientes de juicios que inclusive ya quedaron cerrados o que nunca avanzaron. Metrobús, periodo anterior, el juicio patrimonial de 30 millones de dólares, casos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, que ella tenía que haber dado razones suficientes para ver de que realmente era falso lo que sostenía la Cámara de Diputados y que es verdadero de que ella está llevando una gestión eficiente al frente del Ministerio Público. Eso no se dio debido justamente a una coyuntura política, en primer lugar, de falta de cantidad de votos suficientes y en segundo lugar, el abroquelamiento por parte de la bancada cartista que actuó en todo momento como un defensor acérrimo de su gestión y que trató de llevar muy astutamente que este era un juicio electoral y que Sandra Quiñones es parte de la bancada. Más o menos eso fue lo que pasó. Es muy complicado. Se podía haber hecho una moción de censura, creo que se llama. No. Lo mismo, o una interpelación, No. o esos son peldaños anteriores al juicio político. Sí, señor. O sea, es menos grave interpelar al presidente del IPS, por ejemplo, creo que el martes Sí. tendrá que presentarse. Eso es un peldaño por debajo. No, la censura es otro procedimiento. La interpelación es el retiro de confianza de la Cámara a un alto funcionario que no necesariamente puede ser removido por juicio político. Pero si es que vamos a hablar otro programa en la interpelación, porque si no le vamos a confundir a la gente, ¿verdad? Yo lo que quiero entender, perdón que me vaya un momento, que estos días me indignó, es que justamente gente que está en el Congreso haya festejado
que no haya juicio. Que se haya ido a festejar a la casa de Horacio Cartes, hemos ganado, hemos salido adelante, hemos, demostrando abiertamente lo que ustedes siempre decían, ¿verdad? Que 2 y 2 son 4, ahí no hay vuelta que darle. Pues entonces, seguimos en la misma. A lo mejor esta señora continúa 5 o 6 meses más. Ellos, la mayoría, se vuelven a presentar, ¿verdad? ¿Y qué nos espera entonces a nosotros los ciudadanos? ¿Quién? Resistiré, dice una música. No, pero es que es muy difícil entender desde fuera las leyes, cómo funciona, que se llame juicio al juicio político, cuando son diputados que primero toman la decisión, luego va al Senado, cuando sabemos que ahí dentro no es que sean esos jurados que son seleccionados, que no tienen ningún interés particular, como cuando ves los juicios estos, los 12 del patíbulo, no sé cómo llamaban estos juicios, donde tenían que seleccionar. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa como ciudadano, como común, el saber que algún día tendremos una fiscalía libre, decente, limpia de obstáculos, y algún día vuelve a ocurrir lo mismo, decía la pucha, pero si ahí dentro mismo están los que van a... Es que primero hay que limpiar el Senado, ¿no? Y diputados. ¿Cómo creemos en la justicia en todo? Quiero responder primero porque creo que es relevante. Existe un antecedente muy interesante de absolución de juicio político que fue en la víspera de la Guerra del Chaco. El presidente José P. Guyari fue enjuiciado políticamente y pese a las dificultades históricas y todo lo que tenía que administrar en este momento, él, honrando justamente su deber democrático, su deber con la Constitución, se somete al enjuiciamiento y sale absuelto. Pero a mí me gusta el desafío de que especulemos con respecto al juicio político. ¿Por qué? Porque la democracia se caracteriza precisamente por ser una asamblea permanente. Es decir, es un foro donde todos los ciudadanos permanentemente tenemos que estar enjuiciando a quienes ejercen el poder público en todos los niveles. Y la preocupación tuya de la complejidad de esto es legítima. Y precisamente por eso tenemos que hacer el esfuerzo de pedagogía ciudadana para que la gente entienda que esto no puede quedar en manos ni de abogados, ni mucho menos de la clase política que está jugando otro partido. Así que tratando de ver el vaso medio lleno, están más allá de que el resultado a lo mejor no fue el que esperaba la ciudadanía comprometida, están pasando cosas interesantes. Es decir, hay una sociedad convulsionada, eso es bueno porque es síntoma de democracia, quieras o no, no hay un cementerio donde nadie puede hablar, nadie puede expresarse. Esa es una buena señal, como bien marcaba Katia, después del resultado de lo que pasó en este último juicio político, quedó muy claramente a qué juegan ciertos parlamentarios, y bueno, eso es lo que busca la democracia, en la inteligencia que el ciudadano va a saber a quién no volver a ponerle, a sentarle en el Senado o en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Está pasando que la sociedad civil y los medios de prensa se están involucrando con mucha intensidad en estos debates, lo cual ayuda a que la ciudadanía entienda, y ahí respondo un poco a esto último que planteaba respecto a juicio político, confusión, que entienda que la Constitución, toda democracia constitucional tiene herramientas de control, tiene muchas herramientas de control, que por supuesto que algunas tienen complejidades técnicas importantes, pero lo que tenemos que saber como ciudadanos es que esas herramientas están ahí. Entonces hay controles internos, rendición de cuentas, juicios políticos, votos de censura, interpelaciones, son todas herramientas de control que se activan para cada caso. Lo importante es que sepamos que están las herramientas de control. El juicio político es simplemente eso, una herramienta de control que se estructura con una fórmula compleja. El sustantivo juicio lo que se refiere es justamente a que va a haber una fuerte interpelación basada en una acusación, pero está adjetivada por la fórmula política, en la inteligencia, que esto no tiene que ver con los rigores procesales de un juicio convencional. Es decir, aquí claramente la decisión última está en manos de los políticos, y lo que se busca con la fórmula juicio es simplemente que el político le dé al acusado la posibilidad de defenderse, que el político escuche al acusado, que el político estructure justamente una línea de comunicación para que el ciudadano sepa de qué se trata. Así es que estas herramientas de control hoy permiten identificar a quienes están jugando el partido de la democracia y quienes no, y también nos permite ver que hay señales interesantes, y vuelvo a la Corte en esto, ¿verdad? La Corte se ha ido renovando, como siempre decimos del Colegio de Abogados, como siempre señala Manuel, se ha ido renovando sin ningún trauma, sin ningún juicio político, sin ninguna situación de quiebre institucional, y los que entraron, por lo menos a mi criterio, mayormente,
están dando señales interesantes de compromiso, ¿verdad? Hay varios ministros en esta última tanda de renovación que están con marcha y contramarcha, como esto es inevitable que ocurra, dando muestras decididas que están jugando el partido de la institucionalidad democrática. Voy a contar otro caso sin dar nombres, pero que me tocó a mí. Iban a pedir una interpelación de un ministro por por trabajos mal hechos, no sé cómo se dice, por falta de resoluciones, de trabajo, mala gestión. Y tomando un café me dice cómo tuvo que hacer lobby y te cuenta así para que no llegue a eso. Y llamé a fulanito, llamé a menganito, llamé a esto, aquello. Logró conseguir lo que quería, no, y hubo la interpelación. Y así, es normal, te cuentan así, de alguna manera normal, y vos ves que sigue haciendo su gestión, por llamarle de alguna manera. Entonces ahí está el problema, Manuel, de la parte que a mí me cuesta entender, que ellos mismos, los diputados o senadores, tengan que tomar decisiones y que lamentablemente los ciudadanos tengamos que aceptar lo que ellos han tomado, las decisiones que ellos toman, y algunos están, vos decís, Katia, muchas veces ves sobres tirados acá, ves sobres tirados allá. Es preocupante que tengamos que caer o depender de esas manos a veces, porque ¿no te pasó a veces de haber seleccionado a alguien para algún trabajo y luego no funcionó? Sí. Y tuviste la libertad de sacarlo. Sí, claro, por supuesto. Si yo pongo en mi activo que yo no soy funcionario público, ¿verdad? Yo tengo, de alguna u otra manera, disfruto de esa independencia de la que hablamos, a su vez sumada a los riesgos de estar en la calle y no cobrar a fin de mes un salario, ¿verdad? Pero independientemente de eso, a mí me gustaría plantearte esto de la siguiente manera, Luis. Cuando se explica así como estás explicando, parecería que yo no soy responsable. Y yo quiero meterme en la responsabilidad. En el discurso público, el ciudadano lo único que recibe es derechos, pero no asume obligaciones. Hay una crisis del deber, decía el doctor Mendonca en un artículo publicado en La Ley. Hay una oferta tan grande de derechos que la gente se olvida de su obligación, de su paso cívico de cumplir un rol en pos de ese estado que estás buscando, que estamos buscando cuando conversamos, ¿verdad? Entonces, si lo que hay no te gusta, tenés dos opciones. Te metes, y esta elección va a mostrar la cantidad de caras nuevas, de gente que dijo, voy a dar el paso, o votás, o sea, rompiendo los casi 150.000 votos en blanco o 150.000 votos nulos que hay en promedio los últimos 30 años en 6 elecciones, o te levantás de tu casa para componer el 40% promedio de ausentismo por elección en los últimos 30 años. 40% hoy, sobre un padrón que estará rondando los 4 millones, es 1.600.000 personas. 1.600.000 personas pusieron todos los presidentes de la República en las elecciones pasadas. Pusieron todos los congresistas en las elecciones pasadas. Pusieron todos los diputados. Pusieron todos los gobernadores. Pusieron todos los intendentes. Todos los concejales. Todos pusieron ese número de personas. Si yo le digo a la gente en la calle, ¿verdad? Levantate el domingo. Cambiamos el país. Sí. Entonces, a mí me gusta meter el discurso, una cuota de responsabilidad ciudadana. En el sentido de que yo también me tengo que levantar a votar. No tengo que vender mi cédula por 300.000. Tengo que estar temprano en la urna, no con la resaca del partido de vóley de la noche anterior. O sea, yo tengo que dar, en ese sentido, un paso y después reclamar. Pero acá parece que estamos pidiendo el derecho a un Estado mejor, el derecho a un país mejor, el derecho a un presidente mejor. Yo también quiero que sea Obama el próximo presidente posiblemente, pero no es candidato. Entonces, ese es un trabajo, creo yo, que también está pendiente y que se va a dar, si querés, con esto cierro, en esta puntual elección por lo siguiente. Porque está la nueva oferta en la mesa y segundo, está el nuevo sistema de elección con el voto preferente. En todas estas mesas, no estamos del 1 al 5, puedes votarla cualquiera en el orden que quieras. Entonces, hoy tenés la posibilidad de elegir la mejor cara también a su vez, dentro de la mesa. Hay un paso para dar y estamos cerca, y ese es un tema relevante, ¿verdad?, que yo diría. Te agradezco que me lo hayas dicho porque me hiciste acordar que era una de mis luchas y me había olvidado. Así que te lo agradezco, que es que la gente se implique, porque eso que quiera exigir, y vos le preguntaste, ¿votaste? No. ¿Te gusta la política? No. ¿Entendés algo? No. Entonces hay un paso interesante también
gracias por recordármelo, es eso, animarles a votar, a salir a la calle. Hay mucha gente joven que a mí realmente llega a molestarme cuando me dice, a mí la política no me interesa, está lejos de mí. Parece que no entienden de verdad lo que es la política, vamos a partir de esa base. Vamos a analizar un poquito a la vuelta lo que es la política y por qué le tienen que interesar a la gente, a los jóvenes, a todos en general, pero sobre todo ahora, no sé cuántos entrarán ahora nuevos a votar, ¿tenemos idea? 2.500.000 jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Barbaridad. Hablamos a la vuelta de eso, ahora volvemos. Hablábamos de que la población también tiene que implicarse, hablábamos de que hay muchos que no entienden a lo mejor lo que es la política y que a lo mejor están de lleno en la política. Yo siempre pongo el ejemplo, el hecho que saquen un pie en la calle y pisen en la calle, están metidos en la política de alguna manera. O si la vereda está rota, si no hay luz, ¿quién es el culpable? Algún político de turno, algún intendente de turno que alguien le votó en su momento. Robert Marcial. ¿Entienden los jóvenes lo que es la política, la gente en general y la implicación en su vida? La respuesta es que no están obligados a entender porque hay que, digamos, dimensionar que nosotros venimos de una cultura absolutamente autoritaria y la vocación democrática se construye, no se hereda. La vocación democrática depende de muchas variables que tienen que ver con el compromiso. Paraguay, en 210 años de vida independiente, trazo de brocha gorda, 104, es decir, más de la mitad de su vida independiente, dependió de 5 personas que tenían poder de vida y muerte sobre nosotros. Entre Stroessner, Francia, los López, Higinio Morínigo, se cargaron más de la mitad de la vida democrática. A eso sumémosle las revoluciones, etcétera, que han sacudido y socavado el país. Así es que no es fácil entender, pero sí tenemos que dimensionar a través del ejercicio cívico justamente que en democracia todos somos ciudadanos sin remedio. En España pasaba el movimiento del 20M que dio tanto movimiento, la gente, los jóvenes salieron a las plazas, a las calles, pero lo cual hay que destacar, pero tenían consignas equivocadas porque decían nosotros somos apolíticos o antipolíticos y ellos no me representan. Y en democracia, mal que nos pese, los que están sentados ahí sí nos representan y por eso ni apolíticos ni antipolíticos tenemos que ser ciudadanos y ejercitar esos controles. Y esto se hace con pedagogía y con educación, pero no esa educación a la que la gente alude de posgrado, formaciones universitarias, etcétera, sino que civismo básico y simple, involucrándonos, saliendo a votar, por ejemplo, pero también entendiendo que no tenemos que reclamarle a la Constitución enmiendas vitales para las cuales la Constitución no está pensada. Es decir, la gente quiere que la Constitución le solucione sus proyectos personales de vida. Y esto no es así. La Constitución, ni la Constitución ni la democracia son un sofá donde tenemos que sentarnos cómodamente a esperar lo que pasa o a mirar lo que acontece. Tenemos que involucrarnos y las fórmulas tienen que ver con participar de manera intensa, ejercitar de manera pública y ruidosamente nuestro descontento con aquellos que no están haciendo bien los deberes. ¿Somos tan tranquilos, Manuel, realmente el pueblo paraguayo como algunos dicen que somos, que no nos quejamos, que no salimos? ¿Cómo vemos eso? No, yo creo que eso está cambiando. No te calles. Es un ejemplo enorme cómo afectó una de las universidades más importantes del país, cómo cambió el esquema del rectorado, el esquema interno de las notas. La resistencia a la enmienda. El problema de la enmienda, que terminamos viendo cómo se quemaba el Congreso, la gente saliendo a las calles, el tema de Rodrigo Quintana. Acuérdense el marzo paraguayo, traigan el ejemplo de... el restaurante se reserva el derecho de admisión, las grandes sastrerías, Robert hizo saco para ladrones y no tenían bolsillos. O sea, hay un montón de ejemplos donde la ciudadanía dice, vamos a este siguiente paso. El escrache es una cosa que se da en todos lados. Hoy digamos, con la difusión en redes sociales, eso es automático, se sabe automáticamente. O sea, yo creo que eso existe. Lo segundo que sí te diría es que para mi gusto es eso que dice Robert, ¿verdad? En el asado, después del vóley, después del fútbol, hay que hablar de estas cosas. Hay que hablar de... Tenés que hablar en tu familia, hay que preguntarle a tu abuelo, hay que preguntarle a tu papá, hay que hablarle a tus tíos, tenés que hablar con tus hermanos, con tus socios, porque a la larga, eso que vos decís que no te interesa, es el tipo que pone el puente para llegar a tu barrio, es el tipo que te tapa el pozo, que te rompió el tren delantero, el tipo que permite que no te agarre la policía con un gatillo fácil. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces yo sí soy partidario de llevar eso a un nivel transversal de toda la sociedad, de todos los chicos. Nosotros hacemos de alguna u otra manera conversaciones de este tipo hasta en la facultad. Yo no escindo la idea de
de derecho o no la divido de la idea de política. En la facultad nosotros enseñamos así, son dos cosas que se integran en la realidad. O sea, cuando se toman una decisión, cuando los abogados argumentamos, cuando las partes dicen este es mi derecho y no aquel, toman decisiones también digamos, fundadas en una visión política, una visión moral, si querés. Esto es moral, esto no lo es. Hay muchas razones que no tienen que quedar fuera de la discusión del día a día, ¿verdad? Y eso pasa en las elecciones. Y se va a dar ese recambio. Hay muchísima gente que ya no se postula. No es que está dando un paso al costado. En mi opinión, sabe que no va a ganar. En mi opinión, ¿verdad? Y ahí sí especulo, pero sí. Es tan recto él, ahí sí ya había especular. Lo que pasa es que este país tiene una doble moral muy grande. Así como había restaurantes que restringían, otros se movían como peces en el agua y les daba igual. Yo descubrí, para mi pesar, que pensando que había ciertas personas que eran escrachadas, que no podían hacer una vida normal porque tenían esa mochila de corruptos o de lo que sea atrás, 4 o 5 puntos donde no van y el resto de la vida es normal. Lamentablemente hay mucha doble moral que no entendés, como algunos llenan mítines, como algunos reciben tantos abrazos, como algunos reciben tantos besos. No lo entiendo y por eso es mucho lo que tenemos que trabajar para enseñarles, para acercarles la política, para que abran los ojos. Porque luego algunos se quejan, no tengo salud, no tengo medicamentos. ¿Y por qué no hay? Por una mala gestión. ¿O por qué llamas a una ambulancia y nunca llega si hay un accidentado? ¿O por qué tantas cosas? Katia, libelo nuevo, que ya no fue el tiempo. Sí, una iniciativa individual que intenta justificar una confusión que no existió. Si queremos tener un parlamento serio, no pueden estar los tontos, los confundidos y los vendidos. No se puede construir un país serio con esta clase de personas. Esperemos que el Partido Liberal sepa recoger este guante y haga lo que tiene que hacer. No es fácil lo que le toca a Efraín. No es fácil como presidente de un partido tomar una decisión de expulsar a aquellas personas que para su propio gobierno, si llega él a ser presidente de la República del Paraguay, le van a conspirar. Porque la gente que no tiene palabra, la gente que no tiene principios, la gente que no tiene valores, la gente tonta, desatinada e ignorante, es la que termina fundiendo un país. Entonces hay que tomar una decisión y yo lo digo con todo el rigor de la palabra. Y si yo fuera presidente del Partido Liberal, no dudaría un solo segundo de expulsar a gente que no es parte de mi colectivo, que se vaya al Movimiento de Honor Colorado. No es parte del sueño que yo construyo, entonces ese no es su espacio. Que se vaya a otro espacio donde sí es parte y que nos deje a nosotros trabajar en otra línea. Bueno, pero Efraín al final sigue encabezando, sigue el que maneja la concertación, No tanto, no es la gente tiene que manejar eso. Y decirle, Luis, a la gente que no es una caja de pollo lo que le tenemos que pedir a un senador y a un diputado. Son políticas públicas para que los medicamentos estén en los hospitales. Son políticas públicas para que esa educación, un pueblo que no tiene salud y que no tiene educación, no puede vivir y no puede tener un capital político que realmente sea para desarrollarnos. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo con eso. Yo te voy a me reafirmo en una cosa, lo siento, cuando Efraín me dijo acá, donde está ahora Robert Marcial, que para él no era un club social reunirse con sus diputados, con sus senadores, que no era su trabajo. Luego pasa lo que pasa, porque entonces no sabes quién tenés debajo o con quién estás trabajando o de qué equipo tenés. Si no tenés un equipo claro, que yo no lo entendí jamás, no es un club social como para que yo me reúna con ellos en su momento. La concertación bueno, lo de Lugo, ¿cómo afecta? Y va a afectar. Ojalá que se recupere nuestra solidaridad realmente desde este espacio. Él, con sus luces y sombras, fue un expresidente que hace poco en una encuesta de la CELAC sale con un alto nivel de... Y hay un sector a quien Lugo le representa, ¿verdad? Nosotros estamos en otra disputa, en otra lucha, en otro frente, pero no se puede aplacar el liderazgo del señor Lugo, así es que desde acá mucha fuerza. Bueno, a ver qué sorpresa nos demanda la concertación, porque nos hacen esperar, ahora falta todavía La semana que viene, sorpresas. Así me decís hace meses, ya la semana que viene, algunas ya llegaron. Gracias, Manuel, por venir. Hoy es tu primera vez, espero que podamos seguir hablando. Que me tengas paciencia, porque no soy un especialista en derecho ni en nada, así que te agradezco. No, a vos por la invitación, a vos, Luis, también a José, gracias a todos por el espacio. Y dice que hay un confesionario acá que
zafamos hoy. O sea Sí, que hoy van a ya- zafar del confesionario, pero la siguiente vez, porque bien. me gustaría seguir hablando de política en general, de estas situaciones en general y de todo. Yo creo que se aprende mucho. Robert Marcial. Muchísimas gracias por la invitación y yo simplemente plantearle a la ciudadanía que, que se hagan las preguntas adecuadas. Y la pregunta adecuada no es qué va a pasar, sino debería ser qué vamos a hacer. Y nos involucramos de manera intensa, para que esta coyuntura con actores nuevos que están regalándonos su tiempo y su compromiso pueda cristalizar en instituciones más saludables. Katia, otra vez quiero escucharte. Otra vez decirle algo a la audiencia. ¿Cómo te estás de verdad? Quiero pedirle a la ciudadanía que se sintió un poco decepcionada por la decisión que he tomado de liderar esta lista que nos sigue acompañando. Que hay algo que no se detiene en el Paraguay. El liderazgo es femenino y es plural. Y estamos postergando algo por el bien del país y en el 2028 vamos a ser presidenta de este país. Gracias a todos. Ahora volvemos. Qué raro. Hola, Alfonso. Bienvenido al salón. Alfonso, Alfonso. ey, que yo también estoy. No me saluda. Alfonso no está muy allá. Hola, papi. ¿Qué diferencia, Katia, verdad? Ya que ahora va camino a senadora, no sé, estará cansada también. La vi muy relajada, o sea, más... Hombre, yo creo que, ¿cómo decirlo? Tiene asegurado, ¿no? Entiendo que por los votos y demás tiene asegurado su puesto en senadores y a lo mejor eso le relaja un poquito más, pero no creo que tarde mucho en volver a ser la Katia de siempre. No creo. Bueno, para mí ella es una de las que abrió realmente la carrera presidencial, fue la primera que anunció que se candidataba. Realmente, no sé, si ella tomó la decisión, todo sabrá por qué la tomó, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué nos depara. Ahora todavía nos queda saber quiénes van a ser las famosas duplas de la concertación. Sigo sin entender por qué no se habla, por ejemplo, de Sebastián Villarejo, por qué no se habla de otras duplas. Ahora ya presentó Martín Burr la suya. Falta todavía que Efraín Alegre, que es el que realmente parece que maneja la batuta, digan lo que digan. Es que por la cantidad de votos, de seguidores del PLRA, es el que más peso tiene, ¿no? Para poder ser protagonista en estas primarias o internas, no sé cómo llamarle. Vos sabés que antes que me olvide me regaló Robert Marcial González, que es el presidente, les recuerdo, del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, la Constitución en lecciones, y es una constitución para poder entender la Constitución, o sea, es un libro, perdón, para poder entender la Constitución. Dice, por ejemplo, idioma. La Constitución asume la condición de país pluricultural y bilingüe. Establece además que son idiomas oficiales el castellano y el guaraní, debiendo la ley reglamentar las modalidades de uso del uno y del otro. Dispone asimismo que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Está súper interesante porque va explicando Estado, gobierno y nación, que mucha gente no sabe diferenciar lo que es el Estado, el gobierno y la nación. La República, Estado Democrático, no sé, me gustó. Bueno, es interesante hablar de política, estuvimos también el presidente del Colegio de Abogados. Es interesante porque no siempre, yo sé que a ellos a veces les cuesta bajar un poquito al nivel de los que no somos tan técnicos ni hablamos con tecnicismos, ¿verdad? Pero se da cuenta, te das cuenta, pero ya me llamas de se da todo. cuenta, señor. Son muy críticos con la gestión de la Fiscalía, del Poder Judicial, y estamos hablando del presidente del Colegio de Abogados y estamos hablando de personas que su opinión se tiene muy en cuenta, ¿no? en sus ámbitos, ¿no? Y eso es algo general que también estamos viendo en empresarios, depende del grupo que sean, claro, pero estamos viendo cómo hay algo que hay que hacer, hay un cambio que hay que hacer. Pero viste que interesante, perdón, ahora que lo decís me doy cuenta y que me parece muy interesante, cómo habló de la gestión de Euclides Acevedo frente al ministerio durante la pandemia. Es muy interesante lo que dijeron y también de la gestión del Ministerio de Trabajo, que lo decía Robert Marcial también, durante la pandemia. Habría que hacer un estudio y saber quiénes estuvieron a la altura y quiénes no estuvieron a la altura. Había cosas que de verdad uno no lo había mirado, pero ellos como abogados y los derechos que tenían,
se dieron cuenta de muchas cosas que a lo mejor la población no, y que afectó muchísimo a la economía, al día a día y a muchas otras. No, y sobre todo porque recuerdas que al principio se aplaudió mucho la medida, el confinamiento, en otros países incluso lo ponían como ejemplo para evitar la extensión del contagio mientras se preparaba la sanidad, que tampoco ocurrió. Recordamos todos los casos de corrupción que hubo, la importación de materiales. Y todo quedó en nada. No, les han trasladado a otros lugares y no, ni han sido imputados ni nada, o los que han sido imputados no ha llegado a nada, ¿no? He hecho en falta que haya más gente que ejerza cargos públicos o que haya ejercido mal su trabajo en un cargo público, que está en la cárcel. Tiene que haber más gente juzgada y en la cárcel. Bueno, otro no punto. puede ser que haya gente, que esté siendo juzgada ahora mismo. Es mi opinión personal. Ya sé que según la ley sí se puede, pero Ulises Quintana, por ejemplo, está en medio de un juicio, pero él puede votar sí o no a la fiscal general del Estado. Te pongo ese ejemplo como te pongo otros que están investigados o tienen sospechas. Sé que hay una ley que hay que respetar, pero no es normal que alguien pueda votar sobre algo que pueda afectar sobre su juicio. No sé si me explico. Bueno, el tema está en que también hizo hincapié Manuel, y estoy de acuerdo con él, en que la población tiene que salir y tiene que votar. No solamente echarle la culpa a los que están, sino que está en manos nuestras, que siempre lo digo yo, la opción de cambiar eso y que tengamos nuevos legisladores en general. La gente tiene que votar y tiene que dejar de decir la política no me interesa. Bueno, cambiamos de tema. Es un privilegio votar. Es un privilegio, así que hay que ejercerlo. Cambiamos de tema, ya que está Alfonso acá, vamos a hablar de República Animal, así que no nos olvidamos de la lucha por los derechos de los animalitos, sobre todo la lucha contra el maltrato animal, que hay gente que los maltrata, los abandona, el abandono también es un maltrato animal. Así que vamos a seguir luchando con eso, y la forma que hacemos para luchar y demostrarte es decirte que hay que adoptar, que hay que cuidarlos, que hay estas cadenas de favores en Paraguay que nos ayudamos entre todos. Esa que estamos viendo se llama Ruti, es una gatita que no entendí bien lo que pasó la primera vez. Veía que unas vecinas la estaban echando a la calle, venían y la querían tirar y no sabía lo que era hasta que me fijé bien y vi que era una gatita. En ese momento, un gatito, no sabía lo que era, claro. Digo, ¿qué es lo que pasa? Y me enojé muchísimo porque la estaban tratando así de sacar con patadas. El animalito lo único que quería era entrar desesperadamente a esa casa. Pero yo en ese momento justo estaba enfermo de COVID, no podía salir a la calle, no podía salir a rescatarla. Hasta que al día siguiente, mirando por las cámaras de seguridad, vi que se volvía a repetir la misma operación. La misma vecina tratando de echar a este animalito a la calle, hasta que por suerte había una persona en casa, le pedí que la vaya a buscar. Y fue a buscar a esta gatita, que resultó ser gatita, que estaba lastimada y encima tendría unos 4 meses más o menos, estaba castrada inclusive, ¿verdad? Estaba castradita, no, teníamos dudas porque era muy pequeñita. Es raro que hayan castrado tan chiquitita. Un poquito más adelante, pero en el veterinario nos dijeron que sí, que estaba castrada y ahí está, un poquito más grande. Y está para comérsela. ¿Va? Bueno, esto ha sido creo que hace 2 o 3 meses, pero bueno, la sorpresa es que nos encontramos una gatita tan chiquitita, castrada. Lamentablemente la actuación de las vecinas nunca la voy a entender. Como les dije, qué necesidad de maltratar, golpear o tirar un animalito a la calle, si lo que podemos hacer es esta gran cadena de favores y entre todos tratar de ayudar. De hecho, recuerdo que tenía una herida en la patita delantera izquierda, una herida como si lo hubieran mordido. Y se le empezó a hinchar. En el veterinario, yo estaba en el veterinario, cuando le pincharon para que saliera lo que hubiera dentro. Hasta a mí, que he visto muchas heridas, me sorprendió lo que salió de ahí. Bueno, todo un arte para que esta gatita se integre a la familia animalera. Hay que tener mucho cuidado porque saben que entre perritos y gatos no se llevan muy bien. Pero bueno, ahí está, se hizo el trabajo. Ahí está con Anita y Alfonso, ¿no? Sí. Jugando como locos. Es Diego el que pasa. Perdón, pero sí que es muy importante el que nos ayudemos y ojalá se hiciera una gran campaña de castración nacional. Hay colonias enormes de gatos en muchos sitios y hay que ponerse a trabajar. Sí, se hacen cositas, pero además luego no, creo que lo he dicho en otras ocasiones, no hay coordinación. No hay una coordinación entre la Secretaría de Bienestar Animal y otras organizaciones privadas, instituciones como la Junta.
ayuntamiento, La municipalidad. La municipalidad para coordinar las castraciones y para poder aunar esfuerzos. O sea, eso falta todavía. Hay mucha gente haciendo mucho trabajo, pero si nos uniéramos en este mundo animalero sería muchísimo mejor. Pero a muchos políticos y muchas ministras de Secretaría lo que les gusta es ponerse la medalla, y la gente que está detrás de ellos apoyándoles también. Solo quieren la medalla a su nombre, nada de ayudar así en global. Falta mucho trabajo, mucha educación, mucho avanzar todavía, porque para que en un país no haya animales abandonados pasa también por la castración y la educación. Ojalá también en la educación en los colegios. ¿Qué tenés ahí? Tengo... Es que no, hoy no me quita el... Yo lo cuento todo, no tengo pinganillo. Tenemos un material de una pareja ¿De qué? que da de comer a perros callejeros. Ah, sí, no sabía eso. Sí, se publicó una foto de un usuario en Capietá Express y los compañeros de Extras contactaron. ¿Eso en Paraguay? Sí, Capietá... bueno, Capietá Express, pero pensé que ellos habían publicado pesado, no si Capietá es Paraguay. No, creo... Vamos, que yo sepas aquí. Bueno. En Extra, nuestros compañeros contactaron con esta pareja y creo que tenemos un material con audio, ¿verdad? No sé. Solo foto, no tenemos ¿Solo foto. foto, Marce? Bueno, ¿ves? Vale. ¿Ves? Ellos decían, en realidad hacemos por el cariño que le tenemos a nuestras mascotas. Creemos que cada animal inocente tiene derecho a recibir mínimamente un hogar, alimento y cariño. Ellos siempre llevan comida en el coche y cada vez que ven un perrito o un gatito abandonado con necesidades le ponen esa comida. Hay una cosa importante, porque muchas veces te dicen, a veces cuando alimentas a un perrito, te preocupas por una mascota, no te olvidas te estás olvidando de las personas. Y ellos contestaron, sabemos que hay muchas personas en situación de calle, pero también sabemos que hay instituciones que velan por ello, pero por los animales no. Por eso hacemos esto, porque ellos no tienen a nadie, manifestó la pareja. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, por suerte estamos en este grupo, que este grupo es muy animalero también. Acuérdense que están día a día, desde hace años, hacen la campaña para buscar y encontrar mascotas perdidas en Telefuturo. Así que fantástico todo. Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, ya voló el programa otra vez, ¿eh? Se pasa volando. Hoy hablamos de política y algunas cosas más, Fiscalía General. Interesante para entender. Sí, y la actividad de la Fiscalía, de la Fiscala General. Así que se habló de muchas cosas. ¿A quién agradecemos, don José Antonio? Voy a hacer dos agradecimientos. Dos. Uno a Complot por vestirnos todos los días con estas camisas tan estupendas y otro para el equipo que siempre está aquí ayudándonos para hacer el programa. Cierto. Gracias a todo el equipo que nos ayuda a que salga el programa. Fantástico, Alfonso también, aunque ya tiene ganas de irse. Gracias. Una noche más. ¿Con qué terminamos hoy esta noche? Bueno, con la música de José Viera y Jazmín del Paraguay. La canción se llama Magia y participa Emma Sofía, esta nenita que tocaba la batería. ¿Se acuerdan? Frente al hotel. Con eso terminamos. Buenas noches.